Buenos días y bienvenidos a esta jornada online sobre patrimonio cultural y sus ciencias, arquitectura, arqueología y restauración. Esta jornada se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia y para la Dirección General de Patrimonio Cultural era muy importante tener un espacio compartido desde el ámbito científico en el que se pudiera explicar cuáles son las ciencias en el marco del patrimonio cultural. Algunas cuestiones importantes sobre el desarrollo de esta jornada que me gustaría compartir con todos vosotros, vosotras. La jornada se estructura en las siguientes partes. En primer lugar, habrá una sesión de apertura introductoria en la que se analizará la evolución del concepto de patrimonio cultural, la actualidad del mismo y cómo dentro de este concepto de patrimonio cultural pues tiene una gran importancia las disciplinas científicas y en este caso en concreto la arquitectura, la arqueología y la restauración. A continuación, a las 10 comenzará la primera mesa redonda que analizará la arquitectura, arqueología y la restauración desde un punto de vista de la interdisciplinariedad de estas ciencias y de hecho se denomina esta mesa redonda aliadas en la protección y conservación del patrimonio cultural. A continuación habrá una pequeña pausa de 11:15 a 11:45. Una vez terminada la misma comenzará la siguiente mesa redonda que versará sobre deontología profesional y sociedad civil. Cuando diseñamos esta jornada consideramos que era muy importante destacar el contenido ético asociado a estas ciencias y a estas profesiones y también la importancia que tiene en el desarrollo profesional de estas ciencias estar siempre mirando, siempre con una referencia a la ciudadanía y a la sociedad civil. A continuación, a las 11:45 comenzará, a la 1:15 comenzará la última mesa redonda que versará sobre las salidas profesionales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en la universidad. Y finalmente, habrá una última sesión en la que se expondrán de forma resumida las principales conclusiones. Algunas cuestiones importantes también que me gustaría señalar es que se trata de una jornada online, así que pedimos disculpas si hay algún tipo de problema, disculpas anticipadas si hay algún tipo de problema técnico, ya que estamos en vivo y estas cosas pueden pasar. Y luego también que en cada mesa redonda habrá un espacio antes de que finalice para que participe el público asistente. Podéis participar, mandar las preguntas a través del chat y los diferentes moderadores irán recogiendo y luego preguntarán a los ponentes de las mesas redondas. Dicho esto, sin más dilaciones, cedo la palabra a Elena Hernando Gonzalo, directora general de Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Lucas. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en estas jornadas que organizamos con mucha ilusión y con el convencimiento de que es necesario seguir trabajando a pesar de la pandemia, aunque estamos teniendo todos que superar las circunstancias de hacerlo vía online, desde nuestras casas o desde nuestras oficinas y impedimos esa relación que siempre es más humana y más directa con los que nos estáis escuchando. Estas jornadas, como ha señalado el subdirector general, se enmarcan dentro de las actividades que ha programado la Dirección General de Patrimonio Cultural en la Semana de la Ciencia. En la edición de 2020 hemos seguido un nuevo enfoque ambicioso en el que ha primado la programación unitaria de toda la Dirección General por primera vez y la coordinación y participación de todas las subdirecciones generales que la integran. Así hemos planteado un total de 16 actividades que incluyen talleres para familias, pero también para adultos, podcast, exposiciones virtuales, conferencias divulgativas, mesas redondas, juegos o vídeos que se centran en distintas cuestiones del patrimonio cultural relacionadas todas con la ciencia. Aunque todavía es pronto para realizar una evaluación de las actividades ofrecidas, sí que estamos satisfechos con el gran recibimiento que han tenido por parte de la ciudadanía y que se ha traducido en una gran participación.
Entre las actividades programadas consideramos conveniente incluir esta jornada que tiene como finalidad reivindicar a las ciencias del patrimonio cultural, mostrar la gran labor que realizan sus profesionales y seducir a nuevas generaciones de jóvenes para que en un futuro se incorporen a la importante labor de proteger y conservar los bienes culturales que forman parte del patrimonio de todos. En esta ocasión nos centraremos en la arqueología, la restauración y la arquitectura. Para poder comprender la importancia que tienen estas ciencias, resulta necesario previamente analizar el concepto de patrimonio cultural y la evolución que ha experimentado en los últimos siglos. En torno a esta cuestión se han escrito muchos libros y artículos y se ha debatido largo y tendido en el ámbito universitario. No es mi intención profundizar en este debate académico, sino realizar un pequeño resumen que nos pueda servir como eje de coordenadas para situar el ámbito de actuación en las ciencias del patrimonio cultural. Nuestro punto de partida se remonta a tres palabras que se unieron para cambiar, a finales del siglo XVIII, gran parte de los órdenes de la sociedad, incluido, por supuesto, el cultural: igualdad, fraternidad y libertad. Y es que fue durante la Revolución Francesa cuando tuvieron lugar dos acontecimientos que fueron claves para alumbrar el germen de lo que posteriormente sería el patrimonio cultural tal y como lo concebimos en la actualidad. El primer hito tuvo lugar en 1790, cuando la Asamblea Constituyente creó la Comisión de Monumentos, encargada de elaborar las primeras instrucciones relativas al inventario y conservación de obras de arte. La finalidad era identificar los grandes tesoros que estaban en manos de la nobleza y del clero y protegerlos de la tentación de hacer tabula rasa ante todo lo que viniera del antiguo régimen. Se abre paso de esta forma la noción de monumento histórico como creación humana de gran belleza que expresa la grandeza de la historia nacional. El segundo hito se remonta a 1793 y consistió en la apertura al público del Museo del Louvre, primer gran museo público y moderno que mostraba las colecciones de arte que hasta hacía muy poco habían pertenecido a la corona, a la nobleza y a la Iglesia. El Museo del Louvre se erigió en modelo de museo para otros países y en un ejemplo de nacionalización del arte para el uso y el disfrute del pueblo. Aunque el periodo de la Revolución Francesa no fue un ejemplo de buenas prácticas de conservación del patrimonio histórico, con estos dos grandes hitos sí se inaugura un nuevo periodo que conocería las primeras políticas de patrimonio cultural en los países europeos durante los siglos XIX y primera parte del XX. En España, las primeras comisiones de monumentos históricos y artísticos se crearon en 1844 y las primeras leyes de protección de patrimonio histórico se aprueban en 1911 y en 1915. Y la primera Constitución que recoge el deber de conservar el patrimonio cultural, que denomina entonces como riqueza histórica, fue la Constitución de 1931 en su artículo 45. En esta primera etapa, el concepto que se impone es el de patrimonio histórico-artístico. A continuación, destacaremos algunas de las características de esta primera etapa. En primer lugar, cabría hablar del objeto de las políticas de protección. La palabra patrimonio proviene del latín y hace referencia a los bienes heredados del padre, al legado de las generaciones anteriores. Los adjetivos histórico y artístico indican las características de ese patrimonio heredado de nuestros antecesores. Por una parte, se incluyen las obras antiguas, que son manifestaciones representativas de la historia grandiosa de la nación, y por otra se integran aquellos bienes que son expresiones de la belleza creadora y que están constituidas por las obras de arte. El patrimonio arqueológico también se considera como parte del patrimonio histórico-artístico, sobre todo en sus expresiones más monumentales, como por ejemplo los restos de la época romana. El impulso de esta primera noción ha llegado hasta nuestros días, pues todavía hoy, en el imaginario colectivo, los bienes por antonomasia que forman parte del patrimonio cultural son los monumentos y las obras de arte. El concepto de patrimonio histórico-artístico es también el que recogió la Ley Española de 1933, que recibió el nombre de Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. Junto al objeto de protección, cabe destacar algunos rasgos definitorios del patrimonio cultural que ya están presentes en esta primera etapa. Los bienes que integran el patrimonio histórico-artístico y con independencia de su titularidad son bienes que pertenecen a todos los nacionales de un país. Estos bienes son fruto de la historia y están al servicio de la nación, lo que significa que existe un interés colectivo que prima sobre el interés individual. Estos dos rasgos anteriores justifican que la propiedad y negocios privados estén limitados en torno a estos bienes. No se permite ninguna actuación que pueda poner en peligro a la riqueza nacional.
Asimismo, se impone la obligación para el Estado y para los titulares de los bienes de proteger y conservar adecuadamente el patrimonio histórico-artístico. Y por último, además de la función de exaltación nacional, se considera que el patrimonio histórico-artístico tiene una función educativa que, siguiendo la doctrina de la Ilustración, debe permitir al ciudadano el conocimiento de la historia y del mundo material a través de la razón. Entrecomillo. Dentro de poco lucharemos en el continente europeo en batallas designadas a preservar nuestra civilización. Inevitablemente, en el camino de nuestro avance encontraremos monumentos históricos y centros culturales que simbolizan para el mundo todo aquello que luchamos por preservar. Con estas palabras con las que el general Eisenhower arengó a sus tropas antes del desembarco de Normandía, nos situamos en los prolegómenos de la segunda etapa del concepto de patrimonio cultural que comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial. La contienda bélica no solo fue un desastre por la pérdida de millones de vidas humanas, sino también por los daños irreparables que se produjeron en gran parte del patrimonio histórico de las distintas naciones europeas de uno y otro bando. Con el final de la guerra, no solo se toma conciencia de la necesidad de evitar otro desastre bélico, sino también de poner a resguardo y de conservar los bienes culturales que eran fruto del legado de las generaciones pasadas y expresiones de la civilización humana. Las imágenes de los monumentos y de edificios históricos bombardeados o reducidos a ceniza se quedarán grabadas en la retina de la memoria histórica europea y con ellas la necesidad de reconstruir y de proteger el patrimonio cultural. En esta segunda fase, la institución que actuará como centro estratégico y propulsor de las nuevas políticas en materia de patrimonio cultural será la UNESCO, creada en 1945 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. A través de las convenciones, recomendaciones, declaraciones o cartas, la UNESCO construyó durante la segunda parte del siglo XX los cimientos jurídicos y conceptuales de la nueva generación de políticas de patrimonio cultural. En esta nueva etapa se consolida el concepto de patrimonio histórico, renunciando al adjetivo artístico con la clara intencionalidad de ampliar el objeto de protección. Los rasgos fundacionales de las políticas de patrimonio cultural se mantienen. Patrimonio que pertenece a todos, que debe ser protegido y conservado, que la propiedad privada ha de estar sujeta a limitaciones. Y se suman nuevos elementos definitorios, entre los que podemos destacar los siguientes. Se consolida el término de bienes culturales para referirse a todo aquello que integra el patrimonio histórico y de esa forma se abre la puerta a una continua ampliación de las categorías y tipos de bienes que pueden ser objeto de investigación, inventariado, protección y conservación. El término de bienes culturales se reconoce a nivel internacional en la denominada Convención de La Haya de 1954, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Desde entonces y hasta ahora se han ido ampliando tanto las categorías de los bienes culturales a proteger, monumentos históricos, conjuntos históricos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, como los tipos de patrimonio específico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, industrial, bibliográfico y documental, museológico. La segunda característica de las políticas de patrimonio cultural de este periodo radica en la concepción del bien cultural desde su entorno y contexto. Se considera que los bienes de patrimonio histórico no han de concebirse de forma aislada, sino en su contexto y entorno que le dan sentido. Esta cuestión, que ya había sido defendida por la denominada Carta de Atenas de 1933 del Congreso Internacional de Arquitectura, se consolida por la UNESCO en la denominada Carta de Venecia de 1964, la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos. Relacionado con lo anterior, se consagra la necesaria relación y complementariedad del patrimonio natural y cultural, que hasta entonces habían permanecido separados. La denominada Convención de París de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural supuso un hito en esta línea. Finalmente, se consolida la función social como la finalidad esencial del patrimonio histórico. Si conforme al proyecto de la Ilustración las obras de arte tenían una función educativa para comprender la historia y la grandeza de la nación, ahora se considera que las políticas de patrimonio cultural no solo debían limitarse a difundir los bienes culturales, sino que debían favorecer la vertebración del territorio,
tejer relaciones con las comunidades del entorno y con las asociaciones de la ciudadanía, impulsar el aprendizaje y combatir la injusticia social. En esta nueva concepción tuvieron una gran influencia la nueva museología y la museología crítica en el ámbito de los museos, la arqueología social en el ámbito arqueológico y también la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico de 1975 en el ámbito de la arquitectura. Haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría señalar que estos aspectos son muy importantes en la actualidad. De hecho, en los planes que impulsamos en la Dirección General de Patrimonio Cultural siempre ponemos el acento en la vertebración territorial y en la función social. Podríamos poner como ejemplo el Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil, que se ha impulsado en los últimos años y que es un plan pionero en España que busca la vertebración del territorio y una lectura científica de este tipo de patrimonio. En España, esta noción de patrimonio histórico fue plenamente recogida por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que supuso un paso decisivo en nuestro marco jurídico y que a su vez respondía al mandato establecido en los artículos 44 y 46 de la Constitución española. En el preámbulo de esta norma, uno de los más citados de nuestro cuerpo normativo, se afirma que los bienes culturales deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad, en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. A esta noción de patrimonio histórico también se inscriben las leyes de primera y segunda generación que se fueron aprobando por las comunidades autónomas en el marco de la distribución de competencias establecida en esta materia en la Constitución de 1978. No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad y ante todo a nuestros hijos y nietos de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las actividades del hombre y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus necesidades. Declaración del Milenio, Asamblea General de la ONU del año 2000. Finalmente, desde principios del siglo XXI, nos encontramos en una tercera etapa de las políticas de protección de patrimonio histórico que responderían al concepto de patrimonio cultural. Aunque es cierto que existe un debate sobre esta cuestión y muchas veces se utilizan como sinónimos los términos de patrimonio histórico y de patrimonio cultural. Cada una de las fases de las políticas de patrimonio histórico ha estado motivada por la necesidad de proteger a los bienes culturales ante un gran peligro que se cernía como amenaza directa para la propia supervivencia de dichos bienes. Ya hemos visto que en la primera etapa, que se corresponde con el concepto de patrimonio histórico-artístico, se quiso proteger a los monumentos históricos y a las obras de arte que provenían del antiguo régimen ante el peligro de hacer tabula rasa con las revoluciones burguesas de finales del XVIII y XIX. Que la segunda etapa, en la que se consagra el concepto de patrimonio histórico, nace como voluntad de escapar de la guerra y proteger a los bienes culturales de la destrucción de los conflictos bélicos. Y en la tercera etapa, que correspondería con el concepto de patrimonio cultural, la gran amenaza sería la del crecimiento insostenible, que además de atentar contra la naturaleza, uniformiza las ciudades de todo el mundo, vacía las zonas rurales y pone en riesgo los bienes y la diversidad cultural que hemos heredado de las generaciones anteriores. El fragmento que he citado anteriormente de la Declaración del Milenio no solo refleja un desafío de carácter medioambiental, sino también cultural. La sostenibilidad emerge en la actualidad como uno de los principales retos de las políticas de patrimonio cultural. Por esta razón, en la Dirección General estamos trabajando en proyectos de obra desde una perspectiva sostenible, tanto en el objeto de la intervención como en la metodología y materiales a emplear. En esta tercera etapa se podrían destacar los siguientes grandes hitos. La consagración de la diversidad cultural como uno de los objetivos prioritarios de la protección del patrimonio. En su origen, las políticas de protección del patrimonio cultural respondían a la visión ilustrada propia de un hombre blanco, heterosexual, occidental, cultivado y de clase alta, que en la práctica orilló casi todas las manifestaciones que no se ajustaban a este patrón, que provenían, por ejemplo, de las mujeres o de otros grupos sociales. La reivindicación del papel de las mujeres, del colectivo LGTBI y de las minorías étnicas o de grupos sociales excluidos y de la cultura popular ha cobrado un nuevo protagonismo en las políticas públicas culturales.
En el ámbito de la diversidad cultural cabe citar la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 o la Agenda 21 de la Cultura de 2004, que sitúa a la diversidad cultural como valor estratégico del patrimonio cultural. La reivindicación del patrimonio cultural inclusivo también es un ámbito que consideramos muy importante. Y a modo de ejemplo podemos citar las jornadas sobre tejiendo pasado y los trabajos relacionados con las mismas que ponen en valor el papel de las mujeres en la generación del patrimonio cultural y en la investigación, protección y conservación de los bienes culturales de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, se ha de mencionar la consolidación del patrimonio inmaterial como un nuevo ámbito que amplía considerablemente el objeto tradicional de protección de las políticas de patrimonio cultural que se había circunscrito hasta ahora a los bienes materiales muebles e inmuebles. En esta materia constituyó un antes y un después la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En esta convención se define el patrimonio cultural inmaterial como las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismos, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Estas manifestaciones tradicionales forman parte del patrimonio vivo que en su mayor parte es respetuoso con la naturaleza en contraposición con el crecimiento insostenible. Finalmente, otro rasgo que se ha ido abriendo camino y que supone un cambio con respecto a las etapas anteriores es la reivindicación de lo contemporáneo, ya sea como arte, arquitectura o como patrimonio inmaterial vivo, como parte integrante del patrimonio cultural. Esto hace que la noción de patrimonio histórico, que pone el acento en el pasado, sea menos adecuada desde nuestro punto de vista que la noción de patrimonio cultural, que tiene un sentido más amplio. En la Dirección General queremos asumir plenamente esta idea y de esta forma en el programa de incoaciones BIC que estamos impulsando, la arquitectura contemporánea y el patrimonio vivo tendrán un especial protagonismo. En el ordenamiento jurídico español se situarían dentro de esta tercera etapa la Ley 10/2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y las leyes autonómicas de tercera generación, aprobadas durante la segunda década del siglo XXI, que en su mayor parte han adoptado la denominación de patrimonio cultural. No es el caso de la Ley 3/2013 de la Comunidad de Madrid, que sigue utilizando el término de patrimonio histórico. Aprovecho este foro para anunciar que estamos trabajando en una nueva norma que recogerá plenamente las novedades en esta materia y que propondremos que se denomine Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que cambió ya, y considero que fue un acierto, fue la denominación de esta Dirección General, que antiguamente se llamaba de Patrimonio Histórico y que actualmente se denomina Dirección General de Patrimonio Cultural, como todos vosotros sabéis, y que integra además las competencias de bibliotecas y archivos que anteriormente correspondían a otra unidad. En estos momentos, el aumento de las expresiones culturales que incluimos en el concepto genérico de patrimonio ha dinamizado la visión que se tenía sobre el mismo, aumentándolo. Lo inmaterial, los grandes caminos históricos, los paisajes culturales, la protección de las tramas urbanas de los municipios, sin tener en cuenta sus dimensiones o su monumentalidad, y sobre todo la aprehensión de los ciudadanos como agentes, demandantes y, por qué no, como poseedores de su acervo cultural, entre otras concepciones, son los temas de los que podemos dialogar. La incorporación de nuevas significaciones que nos introducen en otros patrimonios no tangibles, creados por las comunidades y grupos en función de su entorno, y también el valor patrimonial del territorio, donde se incluye y se mezclan desapareciendo las barreras físicas y conceptuales que separaban lo urbano y lo rural. Esto se observa claramente en una comunidad como la de Madrid, con una extensión territorial pequeña y con contrastes en cuanto al patrimonio construido y formas de vida tan dispares como el municipio de Madrid, pequeños municipios como La Iruela, Talamanca, Navalagamella, Patones, Torrelaguna o las 3 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares, Aranjuez y el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Como hemos tenido oportunidad de analizar, el objeto de las políticas de patrimonio cultural se ha ido ensanchando en los 2 últimos siglos, pasando de una noción histórico-artística que era restringida y elitista a otro concepto, patrimonio cultural,
más abierto y holístico. Es este el campo de juego que determina en la actualidad la actuación de las ciencias de patrimonio cultural y en concreto de la arquitectura, la restauración y la arqueología. ¿Qué? Y es que otro de los rasgos definitorios que se ha consolidado en todo este tiempo y al que no he hecho referencia porque quería dejarlo para el final es el carácter científico del patrimonio cultural. La arqueología, la restauración y la arquitectura son las principales aliadas del patrimonio y en la actualidad son más necesarias que nunca. Existen múltiples razones que justifican la importancia de las ciencias del patrimonio cultural y estoy segura de que durante esta mañana se debatirá sobre las mismas. A mí me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar, es el método científico y la investigación propia de cada una de estas ciencias lo que ha permitido un mayor conocimiento sobre el patrimonio cultural. Son las que han generado nuevos descubrimientos y han favorecido reinterpretaciones sobre los bienes culturales que integran nuestro patrimonio. La ciencia y la investigación son el camino que se ha de seguir para conocer y comprender nuestra historia. Si se han producido enormes avances en estos 2 últimos siglos en la comprensión de nuestro patrimonio cultural, ha sido gracias a la arqueología, a la restauración y a la arquitectura. En la Dirección General impulsamos la investigación desde una óptica global y diacrónica. Solo el conocimiento que aporta la investigación nos permitirá alcanzar a través de la experiencia, la observación, la conservación, la protección e incremento de los bienes patrimoniales. En otro orden de cosas, pero no menos trascendente, también hemos de recorrer un ámbito más subjetivo y de carácter sociológico, que es saber cómo percibe, cómo se identifica, cómo se apropia, en definitiva, la sociedad de su patrimonio y cómo entre todos vamos a garantizar su supervivencia. En segundo lugar, la aplicación de criterios científicos también resulta fundamental a la hora de catalogar y decidir qué bienes forman parte del patrimonio cultural y están sujetos a una especial protección. Antiguamente, con el concepto de patrimonio histórico-artístico, era relativamente sencilla, o al menos más sencillo que ahora, la identificación de los bienes que integraban el patrimonio cultural, las obras de arte y los monumentos históricos más relevantes. La ampliación del objeto que forma parte del patrimonio cultural con la evolución del concepto de políticas culturales que hemos analizado anteriormente ha provocado que aumenten el número de bienes susceptibles de protección y al mismo tiempo ha dificultado el procedimiento de catalogación. Resulta imprescindible que la inclusión de los bienes culturales dentro de los regímenes de protección se ajuste a criterios científicos para evitar una selección arbitraria carente de fundamento. Las ciencias de la arquitectura, la restauración y la arqueología también son la base para el desarrollo del régimen de control administrativo que rige sobre las actuaciones que quieren realizar los titulares de bienes culturales. Las intervenciones en bienes protegidos están sujetas a un control por parte de las administraciones con competencia en la materia, que son las que dictaminan si las obras se ajustan a los valores protegidos del bien y si respetan sus características originales. En esta tarea de control y de formulación de las prescripciones que se han de seguir en el desarrollo de las actuaciones sobre bienes culturales, las ciencias del patrimonio tienen un rol esencial. La arquitectura, la arqueología y la restauración resultan asimismo imprescindibles para las actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, ya sean promovidas por la administración pública o por actores privados. Probablemente esta sea su mayor responsabilidad, pues consiste en asegurar que el legado que hemos recibido de nuestros antepasados se mantenga y se ponga en valor para su adecuada transmisión a generaciones futuras. Y finalmente, quiero destacar que la arquitectura, la arqueología y la restauración son esenciales para la propia evolución de las políticas de patrimonio cultural. En la evolución del concepto de patrimonio cultural que hemos analizado, han tenido una gran importancia las distintas disciplinas científicas en las que se apoya la protección y conservación de los bienes culturales. Sin la contribución de ellas no se podrían explicar nociones que ya forman parte del acervo del patrimonio cultural, como son la conservación in situ, la función social del patrimonio o la sostenibilidad en la conservación de los bienes culturales. La arquitectura, la arqueología y la restauración, por tanto, constituyen disciplinas científicas que actúan como ejes vertebradores de la protección del patrimonio cultural.
Es un ámbito apasionante y de una gran responsabilidad porque se nutre de todo aquello que nos dignifica como personas y que posee un valor civilizatorio en los términos con los que Massimo Giannini caracterizó a los bienes culturales. Por ello, en estos momentos tan difíciles, en los que no solo la vida se ve amenazada, sino también nuestra cultura, me gustaría reivindicar la gran labor que realizan todos aquellos que se dedican a la protección y conservación del patrimonio cultural. Todavía es pronto para saber cuáles serán los efectos de la actual crisis sanitaria y si cambiará definitivamente nuestro mundo. En todo caso, de lo que no me cabe la menor duda es que en ese futuro que nos espera, la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural seguirá siendo una tarea irrenunciable para la sociedad. Por ello, animo a todas las nuevas generaciones que puedan tener un interés en el patrimonio cultural y que nos puedan estar escuchando a formarse y a orientar su carrera hacia la protección y conservación de los bienes culturales. Espero que estas jornadas puedan contribuir a este fin y que resulten enriquecedoras para todos los asistentes. Antes de terminar, quiero agradecer, como he dicho al principio, a todos los que nos estáis escuchando y especialmente a todos los que estáis participando en estas jornadas desde las mesas que van a tener lugar a continuación y todos los que habéis organizado desde la Dirección General de Patrimonio Cultural estas jornadas y todas las actividades que son imprescindibles para difundir nuestro patrimonio y para difundir el valor y la importancia de todas las profesiones que permiten que hoy en día tengamos el patrimonio cultural que nos identifica y que nos permite reconocernos como seres humanos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que disfrutéis de una jornada muy completa con distintas perspectivas, como ha explicado anteriormente su director general, y que esto sea el principio de una relación en la que en el futuro nos podamos seguir encontrando. Muy bien, muchas gracias, Elena. Pues ahora damos paso a la primera mesa redonda sobre arqueología, arquitectura y restauración, aliadas en la protección y conservación del patrimonio cultural. Y seguimos conectados por este ámbito. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.